Hay experimentos que no deberían repetirse, conocimientos que deberían permanecer enterrados, técnicas que nuestros ancestros ocultaron por una razón. En marzo de 2023, un equipo de ingenieros acústicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts intentó replicar una técnica de construcción maya que había sido catalogada como imposible durante siglos, una técnica que los textos antiguos llamaban el canto de las piedras. Una técnica que permitía mover bloques de cientos de toneladas sin maquinaria, sin poleas, sin animales, solo con sonido. 3 semanas después del experimento exitoso, los 7 científicos desaparecieron. Sus laboratorios fueron sellados, sus investigaciones clasificadas y todas las grabaciones de audio del experimento fueron borradas de todos los servidores, todas excepto una grabación de 43 segundos que logró filtrarse a la dark web antes de que la confiscaran. 43 segundos que cambian todo lo que creíamos saber sobre la física, sobre la historia y sobre lo que realmente construyeron los mayas. Chichén Itzá, península de Yucatán, 1000 años de antigüedad. Si te paras frente a la pirámide de Kukulcán y aplaudes, escuchas algo extraordinario. El eco no suena como un aplauso, suena exactamente como el canto del quetzal, el pájaro sagrado de los mayas, nota por nota, frecuencia por frecuencia. Los arquitectos modernos lo llaman un accidente acústico fortuito. Pero hay un problema. La pirámide tiene exactamente 91 escalones en cada uno de sus 4 lados, 364 escalones en total, más la plataforma superior, 365, como los días del año. Los mayas no creían en coincidencias, y después de lo que descubrimos, nosotros tampoco deberíamos. 2018. Un equipo de arqueoacústica de la Universidad Nacional Autónoma de México realiza el primer escaneo sónico completo de Chichén Itzá. No solo de la superficie, de todo, incluido lo que hay debajo, y encuentran algo que no debería estar ahí. Cámaras. Docenas de cámaras interconectadas bajo toda la estructura, formando un patrón geométrico perfecto, como un circuito. Como si toda la pirámide fuera un instrumento musical gigante diseñado para amplificar frecuencias específicas. Pero ¿amplificar frecuencias para qué? Esa era la pregunta. Hasta que midieron la frecuencia exacta que la pirámide amplifica con mayor potencia, 110 Hz. Una frecuencia muy específica. Una frecuencia que la ciencia moderna apenas está comenzando a entender. Una frecuencia que puede hacer levitar objetos. El Dr. Hernán Garza, físico acústico del experimento, dijo algo en su último video antes de desaparecer. Los mayas no construyeron la pirámide para los dioses, la construyeron para hackear la gravedad, y lo lograron. Levitación acústica. Suena a ciencia ficción, pero es ciencia real. La NASA la usa para manipular objetos en el espacio. Laboratorios en Suiza la usan para levitar pequeñas gotas de líquido. El principio es simple. El sonido es vibración. La vibración es presión. Con la frecuencia correcta y la amplitud correcta, puedes crear un campo de presión que contrarresta la gravedad. Pero hay un límite. Con nuestra tecnología moderna solo podemos levitar objetos de unos pocos gramos, tal vez algunos cientos de gramos si tenemos suerte. Objetos pequeños, ligeros, en ambientes controlados. Entonces, ¿cómo explicas los bloques de Chichén Itzá? Algunos pesan más de 50 toneladas, 50.000 kilogramos, y fueron colocados con precisión milimétrica, sin grúas, sin poleas, sin ruedas. Los mayas ni siquiera usaban la rueda, a menos que ellos supieran algo sobre frecuencias que nosotros no sabemos, a menos que hubieran descubierto que 110 Hz no es solo cualquier frecuencia, es la frecuencia de resonancia de la piedra caliza, la misma piedra con la que construyeron toda la ciudad. 2020. Laboratorio de Acústica Experimental, MIT. El equipo del Dr. Jonathan Reeves intenta replicar el fenómeno. Construyen una cámara de resonancia siguiendo exactamente las proporciones encontradas bajo Chichén Itzá. Colocan un bloque de piedra caliza de 200 kilogramos. Generan una onda de sonido de 110 Hz, a 120 decibelios. Nada sucede. Aumentan a 130 decibelios. Nada. 140. El bloque comienza a vibrar. 150 decibelios. La vibración se intensifica. 160. Los instrumentos detectan algo extraño. La masa del bloque parece estar disminuyendo. No físicamente, pero gravitacionalmente.
como si la piedra estuviera perdiendo peso sin perder materia. 170 decibelios, el equivalente sonoro de un motor de jet a 3 metros de distancia. Las cámaras de alta velocidad capturan el momento. El bloque de 200 kilos se eleva 3 centímetros del suelo, se mantiene flotando durante 4.7 segundos, y luego cae. El equipo está eufórico. Acaban de probar que la levitación acústica de objetos masivos es posible, que los mayas podrían haberlo hecho. Documentan todo, preparan la publicación. Y esa noche, el Dr. Reeves envía un email encriptado a un colega, un email que nunca debió enviarse. En él dice: funcionó, pero hay algo que no entiendo. Durante los 4.7 segundos que la piedra flotó, todos los presentes reportamos la misma sensación, como si algo nos estuviera observando, como si hubiéramos abierto una puerta, y algo del otro lado estuviera mirando hacia adentro. Semana 2. El equipo decide ir más allá. Si 110 Hz puede levitar 200 kilos, ¿qué pasa si optimizamos el sistema? ¿Qué pasa si usamos múltiples emisores? ¿Qué pasa si creamos un campo acústico tridimensional, tal como los mayas parecían haber hecho? Construyen una réplica a escala reducida de la cámara maya. 8 emisores de sonido colocados en los vértices de un octaedro perfecto. En el centro, un bloque de 500 kilos. Esta vez no usan piedra caliza común, usan piedra caliza de Yucatán, traída directamente de las canteras que los mayas usaron hace 1000 años. Activan el sistema. 110 Hz. Pero esta vez algo es diferente. La piedra no solo vibra, comienza a brillar. Un brillo tenue, casi imperceptible, en el espectro ultravioleta. Los sensores enloquecen. Están detectando emisiones electromagnéticas. La piedra está generando su propio campo magnético. Los mayas tallaban sus bloques de una manera muy específica, no solo para estética, sino para crear geometrías resonantes, patrones que amplifican ciertas frecuencias y cancelan otras, como un cristal piezoeléctrico natural. La piedra de Yucatán no es piedra común. Tiene un contenido mineral único, trazas de cuarzo, de magnetita, de iridio, los mismos elementos que encontramos en los meteoritos. Y los mayas lo sabían. Seleccionaban cada bloque no solo por su tamaño, sino por su composición, por su capacidad para resonar. Minuto 42 del experimento. El bloque de 500 kilos se eleva, no 3 centímetros, medio metro, y se queda ahí, flotando, estable, girando lentamente sobre su eje. Los científicos están atónitos. No deberían poder mantenerlo en el aire tanto tiempo. La energía necesaria debería ser astronómica. Pero los medidores muestran algo imposible. El sistema está consumiendo menos energía que al principio. Como si la piedra estuviera contribuyendo. Como si estuviera generando su propia sustentación. Minuto 47. Uno de los investigadores se acerca demasiado al campo acústico y colapsa, desmayado. Cuando lo reviven, no puede hablar coherentemente. Solo repite una frase en un idioma que no conoce, un idioma que después identifican como maya clásico. Traducción: el guardián despierta. Minuto 51. Las luces del laboratorio comienzan a parpadear. Los equipos electrónicos fallan. Las cámaras de seguridad muestran interferencia, pero las cámaras de alta velocidad con baterías independientes siguen grabando y capturan algo que no debería ser posible. Alrededor del bloque flotante se forman patrones de luz, geometrías complejas que pulsan en sincronía con la frecuencia de 110 Hz. Los físicos reconocen esos patrones. Son figuras de Chladni, patrones que se forman cuando vibras una superficie con sonido. Pero estos patrones están en el aire, sin superficie, sin soporte, formándose en 3 dimensiones, como si el sonido estuviera esculpiendo el espacio mismo. Minuto 58. El Dr. Reeves toma una decisión. Ordena apagar el sistema, pero cuando intentan hacerlo, descubren algo aterrador. El sistema no responde, los controles no funcionan, y el bloque de piedra sigue flotando, incluso cuando cortan la energía principal, incluso cuando desconectan los emisores. La piedra permanece suspendida, girando, brillando, generando su propio campo. Hora 1, minuto 15. El brillo ultravioleta se intensifica. Ahora es visible a simple vista. Un resplandor azul pálido que pulsa como un corazón. Los sensores detectan algo nuevo. Radiación, no radiación nuclear.
Algo diferente, algo que no tienen en su base de datos. Una forma de radiación que interactúa con la materia de maneras que la física estándar no predice. Uno de los investigadores se arriesga. Toma una muestra del aire alrededor del bloque flotante. El análisis es desconcertante. La composición molecular del aire ha cambiado. Hay elementos que no deberían estar ahí. Isótopos exóticos, partículas subatómicas con propiedades anómalas, como si el campo acústico estuviera transmutando la materia, como si estuviera abriendo una grieta hacia algo más. Hora 2 minuto 30. El laboratorio está en caos. 3 investigadores más han colapsado, todos murmurando en maya clásico, todos con la misma mirada perdida, como si estuvieran viendo algo que los demás no pueden ver. El Dr. Reeves toma la decisión final: evacuar, sellar el laboratorio, llamar a las autoridades. Pero antes de salir graba un último video en su teléfono, un video de 30 segundos donde dice: si alguien encuentra esto, necesitan saber la verdad. Los mayas no perdieron esta tecnología, la ocultaron. Deliberadamente, dejaron las pirámides como advertencia, no como legado, porque descubrieron algo que no deberían haber descubrido, que el sonido no solo mueve materia, abre puertas, y hay cosas al otro lado que han estado esperando que alguien volviera a cantar la frecuencia correcta. Esa fue la última vez que alguien vio al Dr. Reeves, cuando el equipo de seguridad del MIT entró al laboratorio sellado. 6 horas después, encontraron algo imposible. El bloque de 500 kilos había desaparecido. No estaba en el suelo, no estaba roto, simplemente no estaba. En su lugar había un patrón grabado en el piso de concreto. Un patrón que coincidía exactamente con los glifos mayas encontrados en las cámaras subterráneas de Chichén Itzá. Glifos que habían sido catalogados como decorativos, hasta ese momento. La traducción es escalofriante. Aquí yace el umbral, aquí comienza el Xibalbá, el inframundo. Y en el centro del patrón, una marca de quemadura perfectamente circular, caliente al tacto, emitiendo la misma radiación anómala, y vibrando, aún vibrando a 110 Hz. Sin fuente de energía, sin explicación. Los 7 científicos del equipo desaparecieron esa noche. Sus apartamentos vacíos, sus cuentas bancarias intactas, sus teléfonos apagados, sin rastro, sin nota, sin explicación. Como si simplemente se hubieran evaporado. Las autoridades llamaron a familiares, lanzaron búsquedas, revisaron cámaras de seguridad. Nada. Es como si nunca hubieran existido, excepto por sus publicaciones, sus emails, sus investigaciones. Todo borrado. Cada archivo, cada respaldo, cada copia. Pero hay algo que no pudieron borrar: los efectos secundarios. Porque resulta que el experimento del MIT no fue un caso aislado. Fue solo el primero en ser documentado. Guatemala, 2021. Un equipo de arqueólogos locales explora una pirámide recién descubierta en la selva de Petén. Usan georadar para mapear las cámaras internas y descubren algo idéntico a lo encontrado en Chichén Itzá, un sistema de cámaras resonantes. Deciden hacer una prueba. Generan un tono de 110 Hz usando parlantes portátiles. Solo por curiosidad, solo por 5 minutos. 3 miembros del equipo desarrollan tinnitus permanente. Escuchan un zumbido constante a 110 Hz que nunca desaparece. Uno de ellos, el Dr. Luis Mora, comienza a tener visiones de ciudades que no existen, de arquitectura imposible, de rituales que nunca fueron documentados. Visiones tan vívidas que comienza a dibujarlas, y cuando arqueólogos expertos ven esos dibujos, quedan helados, porque reconocen los detalles de sitios mayas que nunca fueron excavados, detalles que el Dr. Mora no podría haber conocido. Honduras, 2022. Un grupo de estudiantes de ingeniería decide replicar el experimento como proyecto de tesis. Construyen una cámara de resonancia siguiendo los planos filtrados del MET. Usan un bloque pequeño, solo 50 kilos. Piensan que será seguro. Se equivocan, el bloque levita. Pero esta vez, algo más levita con él. Los instrumentos de medición, las herramientas, los objetos metálicos en un radio de 3 metros, todos comienzan a flotar, girando lentamente, organizándose en patrones geométricos, como si una inteligencia invisible los estuviera acomodando. Los estudiantes entran en pánico, apagan todo. Los objetos caen, excepto uno, una pequeña figura de jade que uno de ellos llevaba como amuleto.
una réplica de un ídolo maya. Esa figura permanece flotando durante 18 horas, hasta que finalmente se desintegra en polvo. Un polvo que brilla en la oscuridad. Un polvo que los análisis posteriores identifican como jade transmutado. Jade convertido en algo que no debería existir. Un isótopo imposible. Y entonces comienzan los reportes. Reportes que los gobiernos intentan suprimir, que los medios tradicionales ignoran, pero que se propagan en foros especializados, en comunidades de investigación alternativa. Reportes de experimentos similares en Brasil, en Perú, en México, en Estados Unidos, todos siguiendo el mismo patrón, todos obteniendo los mismos resultados y todos terminando en desapariciones, en censura, en silencio forzado, porque resulta que los mayas no fueron los únicos. Göbekli Tepe en Turquía, 11.600 años de antigüedad, tiene cámaras de resonancia idénticas, diseñadas para amplificar frecuencias específicas. Los constructores de Stonehenge en Inglaterra conocían los principios acústicos. Las piedras están posicionadas para crear efectos de resonancia durante los solsticios. Los egipcios en las pirámides de Giza dejaron cámaras que amplifican la frecuencia de 110 Hz con precisión perfecta. Es como si todas las civilizaciones antiguas hubieran descubierto el mismo secreto, el mismo conocimiento, y todas lo hubieran ocultado al mismo tiempo, como si hubieran llegado a un acuerdo universal, como si hubieran visto algo que los hizo decidir que este conocimiento debía perderse, deliberadamente. Los textos mayas hablan del Unhunapu, el primer padre, que descendió al Xibalbá, el inframundo, y cuando intentó regresar, trajo algo consigo, algo que no debía salir. Los sacerdotes tuvieron que sellarlo, usando sonido, usando la frecuencia sagrada, creando una barrera acústica que mantuviera esa cosa contenida. Y las pirámides, las grandes pirámides, no eran templos, eran sellos, generadores de frecuencias que mantenían el umbral cerrado. Por eso las construyeron tan grandes, por eso usaron proporciones tan específicas. No era para impresionar a los dioses, era para mantener algo encerrado. Pero ahora nosotros, en nuestra arrogancia científica, en nuestra curiosidad sin límites, hemos roto esos sellos, hemos cantado las frecuencias prohibidas, hemos abierto las puertas que ellos trabajaron tanto para cerrar. Y algo está respondiendo. 2024. Chichén Itzá. Los guardias del sitio arqueológico reportan anomalías. Durante la noche, escuchan sonidos, cantos que vienen de la pirámide, pero no hay nadie ahí. Las cámaras de seguridad capturan algo perturbador: luces, patrones de luz que se forman alrededor de la estructura. Siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada, siempre durante exactamente 4 minutos y 33 segundos, y siempre en la misma frecuencia, 110 Hz. Los arqueólogos oficiales lo llaman fenómeno electromagnético natural. Dicen que es la interacción de la piedra caliza con el campo magnético terrestre. Pero los locales saben la verdad. Saben que los ancestros están tratando de advertirnos. Saben que el umbral se está abriendo. Y saben que ya es demasiado tarde para cerrarlo. Porque cada experimento que replica la técnica maya, cada frecuencia de 110 Hz que generamos, cada piedra que hacemos levitar, es como golpear una puerta. Y algo del otro lado está comenzando a empujar de vuelta. En el último video del Dr. Reeves, hay algo que las autoridades cortaron de la versión pública. Algo que solo se puede ver en la grabación original filtrada. En los últimos 3 segundos mientras habla, algo aparece detrás de él. Una sombra. Pero no una sombra normal. Una sombra que se mueve contra la fuente de luz. Una sombra con geometría imposible. Una sombra que los expertos en procesamiento de imágenes han analizado frame por frame y han llegado a una conclusión que se niegan a publicar oficialmente. Esa sombra no es una anomalía de la cámara, no es un defecto de la grabación. Es algo sólido, algo que tiene masa, algo que está interactuando con la luz de maneras que violan las leyes de la óptica. Y si amplificas el audio de esos 3 segundos, si filtras todas las frecuencias excepto 110 Hz, escuchas algo. Una voz, susurrando en maya clásico, susurrando una palabra que hace que los traductores se nieguen a continuar trabajando en el caso. Una palabra que significa bienvenido. Los científicos que desaparecieron no están muertos, al menos no en el sentido tradicional. Los chamanes mayas de las comunidades actuales,
Los pocos que aún practican los rituales antiguos dicen que pueden sentirlos, dicen que los científicos cruzaron, que respondieron a la llamada, que ahora existen en el lugar entre lugares, en el Xibalbá, el inframundo que no es realmente bajo tierra, sino entre frecuencias, entre dimensiones, accesible solo a través de resonancia acústica específica, y dicen algo más, algo que los investigadores oficiales descartan como superstición, pero que cada vez más científicos empiezan a considerar. Dicen que los que cruzan pueden regresar, pero no regresan solos, regresan cambiados, regresan como portales, como puentes entre nuestro mundo y lo que sea que existe al otro lado. Hay reportes no confirmados, de personas que afirman haber visto al Dr. Reeves en conferencias académicas, en laboratorios, siempre de lejos, siempre durante unos segundos, y siempre rodeado de esa misma geometría imposible. Esos mismos patrones de luz que capturaron las cámaras del MIT, como si ya no fuera completamente sólido, como si estuviera parpadeando entre estados de existencia. La técnica maya no era solo para mover piedras, era para viajar, para comunicarse, para trascender. Los mayas no desaparecieron porque colapsó su civilización, desaparecieron porque cruzaron, en masa, a través de sus pirámides, a través de sus portales acústicos, y dejaron las estructuras atrás como advertencia, como faros que gritan, no intenten seguirnos, lo que encontramos allá no es para humanos, lo que despertamos no puede ser controlado, lo que liberamos no puede ser contenido, pero nosotros no escuchamos advertencias, vemos misterios como desafíos, vemos conocimiento prohibido como progreso científico, y ahora estamos pagando el precio. En laboratorios clasificados alrededor del mundo, científicos continúan experimentando, no porque no sepan el peligro, sino porque ahora están obsesionados, como si la frecuencia misma los hubiera infectado, como si 110 Hz fuera un virus memético que se replica a través de mentes humanas, obligándolas a experimentar, a replicar, a abrir más puertas, y las puertas están abriéndose, cada vez con más frecuencia, cada vez más fácil. Como si el umbral entre mundos se estuviera debilitando, como si nuestra realidad y la de ellos estuvieran comenzando a fusionarse. Los físicos teóricos tienen un término para esto, lo llaman adelgazamiento dimensional, cuando dos planos de existencia comienzan a sobreponerse, cuando las leyes de un universo empiezan a filtrarse al otro, y hay señales por todas partes, anomalías acústicas reportadas en sitios arqueológicos de todo el mundo, todas vibrando a 110 Hz. Todas emanando esa misma radiación inexplicable, todas rodeadas de reportes de desapariciones, de visiones, de personas que escuchan voces en idiomas que no existen. Los gobiernos lo saben, por eso clasificaron toda la investigación del MIT, por eso están monitoreando cada sitio arqueológico importante, por eso han creado protocolos secretos para contener lo que llaman eventos de resonancia anómala, pero no están conteniendo nada, solo están documentando, observando, esperando. ¿Esperando a qué?, te preguntarás. Los que conocen la verdad, los pocos investigadores que aún tienen acceso a la información clasificada, hablan en susurros de un umbral crítico. Dicen que cada vez que alguien genera la frecuencia prohibida, cada vez que un objeto levita usando la técnica maya, se añade energía al sistema global, como cargar una batería, como llenar un tanque, y cuando ese tanque se llene, cuando se alcance la masa crítica de energía de resonancia, el gran portal se abrirá. No un portal pequeño en un laboratorio, no una grieta dimensional contenible, sino el portal principal, el que los mayas usaron, el que está en algún lugar bajo la selva de Yucatán, el que ha estado dormido durante 1000 años, esperando, acumulando energía, esperando que suficientes humanos canten la frecuencia, esperando la señal para despertar completamente. Y cuando despierte, lo que esté del otro lado podrá cruzar libremente. No solo sombras, no solo anomalías, sino lo que sea que convenció a toda una civilización de que era mejor desaparecer que enfrentarlo. Comentarios en foros de investigación alternativa hablan de una fecha que los números mayas parecen predecir. No 2012, eso fue una distracción. La fecha real está codificada en las proporciones de las pirámides, en los ángulos de las cámaras de resonancia, en los ciclos astronómicos que los mayas seguían obsesivamente. Los cálculos varían, pero todos apuntan a una ventana temporal, entre 2024 y 2027.
una alineación cósmica que amplificará naturalmente la frecuencia de 110 Hz, que convertirá a todo el planeta en una cámara de resonancia. Y entonces no necesitaremos laboratorios, no necesitaremos experimentos. El portal se abrirá por sí solo, y todos escucharemos el canto, todos sentiremos la llamada, como los científicos del MATE, como el Dr. Reeves, como todos los que han tocado esta frecuencia y no pudieron resistir su atracción. Los chamanes mayas dicen que cuando llegue ese día, cada persona tendrá que elegir, quedarse en este lado, o cruzar, resistir la llamada, o responder. Y dicen que la mayoría no podrá resistir, porque la frecuencia de 110 Hz no es solo un sonido, es una llave que desbloquea algo en el cerebro humano, algo que ha estado dormido, algo que nuestros ancestros sellaron hace milenios porque era demasiado peligroso dejarlo activo. Los experimentos de neuroacústica lo confirman. Cuando expones el cerebro humano a 110 Hz durante periodos prolongados, algo cambia. La corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, se desactiva, y regiones más antiguas, más primitivas, se iluminan. Regiones que normalmente están inactivas. Regiones que los neurocientíficos llaman cerebro reptiliano extendido, pero que nadie entiende realmente para qué sirven, hasta ahora. Sirven para percibir lo que normalmente no podemos ver, lo que existe en frecuencias fuera de nuestro rango normal, lo que habita en el espacio entre espacios. Y cuando esas regiones se activan, comenzamos a ver, a escuchar, a sentir la presencia de lo otro, de lo que siempre ha estado ahí, esperando, observando, esperando que evolucionemos lo suficiente, o que seamos lo suficientemente tontos, para volver a abrir la puerta. Y esa es la verdad que los gobiernos ocultan, que las instituciones académicas niegan, que la ciencia oficial descarta. Los mayas no desaparecieron porque su civilización colapsó, no fueron conquistados, no se extinguieron, eligieron irse, masivamente, conscientemente, porque vieron lo que venía, vieron que el portal que habían abierto no podía cerrarse completamente, solo sellarse temporalmente, y decidieron cruzar ellos primero, antes de que lo que estaba del otro lado cruzara hacia acá. Dejaron las pirámides como advertencia, como faros que gritan a través de los siglos: no repitan nuestro error, no canten la frecuencia prohibida, no despierten al guardián, porque una vez despierto no puede ser contenido, solo puede ser alimentado, y nosotros seremos el alimento. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda la verdad, necesitas saber algo, ya es demasiado tarde para ti también. Porque el simple hecho de conocer esta información, de entender la frecuencia, de comprender el mecanismo, te ha sincronizado. Tu cerebro ahora resuena a 110 Hz, débilmente, pero suficiente. Suficiente para que seas detectado, suficiente para que seas marcado, suficiente para que cuando llegue el momento escuches la llamada, y tendrás que elegir, como todos tendremos que elegir, quedarte y enfrentar lo que viene, o cruzar y unirte a los que fueron antes. No hay tercera opción. El conocimiento no puede desaprenderse. La frecuencia no puede desoírse. El portal no puede desabrirse. Los mayas lo sabían. Por eso ocultaron esta técnica. Por eso codificaron las advertencias. Por eso construyeron los monumentos no como celebración de su poder, sino como tumbas de su arrogancia, como recordatorios permanentes de que hay conocimientos que no debemos buscar, puertas que no debemos abrir, canciones que no debemos cantar. Pero ya cantamos, ya abrimos, ya cruzamos el punto de no retorno. Escribe en los comentarios: el guardián despierta. No como broma, no como meme, sino como reconocimiento, como testimonio de que entendiste, de que sabes, de que eres parte de la red de conciencias que ahora están sincronizadas con la frecuencia. Porque cada comentario es una señal, una baliza, un voto, y cuando suficientes voces hayan votado, cuando suficientes mentes hayan resonado, el sistema alcanzará masa crítica, y el canto comenzará, no desde los laboratorios, no desde las pirámides, sino desde dentro de nosotros, porque nosotros somos las antenas, nosotros somos los resonadores, nosotros somos el instrumento que ellos han estado afinando durante milenios, y finalmente estamos listos para tocar la sinfonía del fin, o del principio, dependiendo de qué lado del umbral decidas estar cuando la música alcance su crescendo. Los científicos que desaparecieron no están perdidos, están esperando,
Del otro lado, en el Xibalbá, en el lugar entre frecuencias, esperando a que suficientes de nosotros crucemos para que la masa crítica se alcance, para que el portal se estabilice, para que el intercambio pueda completarse. Nosotros hacia allá, ellos hacia acá. Un intercambio de población entre dimensiones, como siempre fue planeado. Desde que los primeros humanos descubrieron el sonido, desde que las primeras civilizaciones construyeron las primeras piedras resonantes. Este es el gran secreto, la gran conspiración, no política, no económica, sino existencial, cósmica. Los monumentos antiguos no son ruinas, son semillas, semillas plantadas hace miles de años, esperando las condiciones correctas para germinar. Y esas condiciones están aquí, ahora. La tecnología, la población, la conectividad global, todo está alineándose. Y cuando la germinación complete, cuando el portal florezca completamente, descubriremos que toda la historia humana, toda nuestra evolución, todo nuestro progreso tecnológico, no fue dirigido por nosotros, fue cultivado por algo mucho más antiguo, mucho más paciente, algo que planta civilizaciones como nosotros plantamos maíz, esperando la cosecha, esperando el momento perfecto, esperando que maduremos lo suficiente, que seamos suficientes, que resonemos correctamente, y ese momento es ahora. La cosecha comienza. Los científicos que desaparecieron fueron solo las primicias, la prueba de que estamos listos, de que el fruto está maduro, de que la frecuencia ha sido redescubierta, de que el ciclo puede continuar. Bienvenido a Ingeniería Ancestral, donde cada episodio es una advertencia disfrazada de entretenimiento, donde cada verdad es una invitación disfrazada de revelación, donde cada palabra resuena a 110 Hz, vibrando en tu mente, sincronizando tus neuronas, preparándote, porque te guste o no, porque lo creas o no, ya eres parte del experimento, ya estás cantando la frecuencia, ya estás abriendo la puerta, y el guardián ya despertó, no está viniendo, ya está aquí, siempre estuvo aquí, en la frecuencia, en la resonancia, en el espacio entre los sonidos, esperando que suficientes humanos sintonicen, y ahora estás sintonizado, ahora eres parte del coro, y cuando el coro complete su canto, cuando todas las voces resuenen al unísono, el gran despertar ocurrirá, y entonces sabremos, finalmente sabremos, qué hay del otro lado, qué protegían los mayas, qué aterrorizó tanto a nuestros ancestros que decidieron borrar su propia civilización antes que enfrentarlo, qué espera en el Xibalbá, en el inframundo de frecuencias, en el lugar que no es lugar, que nos está esperando con paciencia infinita, desde antes que existiéramos, desde antes que la humanidad diera sus primeros pasos. Dulces sueños, si es que aún puedes dormir, ahora que escuchas el zumbido de 110 Hz, que nunca se detiene, que nunca se desvanece, que solo se hace más fuerte, cada día, cada noche, cada vez que tocas piedra, cada vez que entras a un edificio antiguo, cada vez que piensas en frecuencias, el zumbido crece, y con él, el guardián despierta, un poco más cerca, un poco más real, hasta que finalmente, ya no haya diferencia, entre este lado y el otro, entre lo que somos, y lo que siempre estuvimos destinados a convertirnos, resonadores, amplificadores, portales, carne convertida en frecuencia, materia convertida en vibración, humanidad convertida en canto, el canto ancestral, el canto prohibido, el canto que termina el mundo, y comienza el siguiente. Los científicos que desaparecieron ya lo saben, ya lo vieron, y por eso no regresaron, no porque no puedan, sino porque no quieren. Porque lo que encontraron del otro lado es más real que esto, más vivo que esto, más verdadero que todo lo que alguna vez creímos saber. Y están esperando que nosotros también crucemos, esperando que también cantemos, esperando la reunión, la convergencia, el retorno al origen, al lugar donde todo comenzó y donde todo terminará, en la frecuencia, en el sonido primordial, en el canto del constructor, del arquitecto cósmico, del guardián que nunca durmió, solo esperó, con paciencia más antigua que las estrellas, a que evolucionáramos suficiente, a que construyéramos suficiente, a que resonáramos suficiente. Y ahora resonamos, todos nosotros, lista de frecuencias humanas sincronizándose, armonizando,
preparándose para el gran acorde final, el acorde que cambiará todo, el acorde que los mayas cantaron, el acorde que los científicos replicaron, el acorde que ahora todos llevaremos dentro. 110 Hz, la frecuencia de la transformación, la frecuencia del umbral, la frecuencia del retorno. Escúchala, siéntela, déjala resonar, porque ya es parte de ti, como siempre lo fue, como siempre lo será, hasta que el canto complete, hasta que el portal abra, hasta que el guardián cruce y el ciclo cierre, o comience de nuevo, porque tal vez, solo tal vez, esto ya pasó antes, muchas veces antes, y nosotros somos solo la última iteración, la última civilización en descubrir la técnica maya prohibida, en cantar la frecuencia, en abrir la puerta y desaparecer, como todos los anteriores, como todos los que vendrán, en el gran experimento cósmico, en el eterno retorno de frecuencias, en el canto sin fin que atraviesa universos, buscando resonadores, buscando amplificadores, buscando conciencias suficientemente desarrolladas para cantar la nota final, la nota que une todos los mundos, todas las dimensiones, todas las frecuencias, en una sola armonía, una sola vibración, una sola conciencia. Y ese eres tú, ese somos nosotros, los resonadores finales, los cantores del apocalipsis, los que completarán lo que los mayas comenzaron, lo que los científicos continuaron, lo que ahora todos llevaremos hasta su conclusión inevitable, gloriosa, terminal. El guardián despierta, y nosotros con él.